¿Qué onda, Lupita? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, oye, A ver, cuéntame de brujería. de ¿Qué brujería. sabes? No, esas cosas sí me dan miedo. ¿No? ¿Sí te dan mello? Sí, Ok. esos temas sí con cautela. Ok, no te preocupes, no vamos a tocar temas de conjuros y esas cosas. ¿Ok? La verdad, a mí también prefiero ponerle por ahí un puntito, pero te voy a platicar de los casos más, de uno de los casos más infames de la historia acerca de brujas. ¿Te parece? A ver, Muy cuéntame. bien, arrancamos. Arrancamos. Bienvenidos a Encuentros Extraños, el podcast donde exploramos lo desconocido y lo inexplicable, desde historias paranormales hasta encuentros extraterrestres, pasando por asesinos seriales y fenómenos extraños. Cada episodio te llevará a un viaje muy emocionante a través de los misterios más intrigantes de la humanidad. Si estás buscando una dosis de intriga y emoción, has llegado al lugar correcto. Muy bien, Lupita, pues esta noche vamos a hablar de brujas y te voy a hablar de uno de los temas más infames de la historia, porque ocurrió. Te voy a hablar de las brujas de Salem. ¿Has oído hablar de ellas? Pues ahorita estaba leyendo un poco acerca de ellas y de los casos, pero a ver, platícame. Muy bien, perfecto. Vámonos a poner en un contexto Ujú. de un Estados Unidos colonial. O sea, todavía no era Estados Unidos, pero hablemos del territorio que ahora es Connecticut, Boston, Springfield, o sea, Ok. el norte Ujú. de Estados Unidos, ¿no? En donde, bueno, en 1620 llegaron colonizadores, donde se fundaron estas primeras colonias, estos primeros pueblos, villas, que venían de Inglaterra y de los Países Bajos, ¿no? O sea, los colonizadores. Y bueno, quienes estaban a cargo precisamente de esta colonización eran los Pilgrims, que son precisamente los padres peregrinos. ¿Y los ubicas? Sí, eso sí los ubico. ¿Cómo Sí, son? Ajá. ¿Has visto la caricaturita que Sí. tiene Quaker State Sí, del señor con su sombrero? con su sombrerito, ajá, sí. Ese es un Ajá. pilgrim, Ajá. ¿sí? Ese es un peregrino. Son básicamente pastores puritanos. No son cristianos, no son católicos, puritanos, así se llama su religión, ¿sale? Que bueno, creo que ahora ya no existen y se han deformado como en distintos grupos religiosos, ¿no? Y ellos son quienes precisamente fundaron estas ciudades, o sea, Ok. ellos se encargaron de colonizar, así como en México los españoles y los frailes franciscanos y los frailes no sé qué. Y los jesuitas. Y los jesuitas ajá, estuvieron pues evangelizando, bueno, los pilgrims en Estados Unidos estuvieron haciendo lo mismo en esa zona de Estados Unidos, ¿sale? Entonces, ubiquemos que esta zona era muy pantanosa y que además había bosques, había bruma, un clima frío, un clima, pues digamos que medio insólito sí, por ahí. ujú. Ahí ya te vas ubicando Sí, como en ujú. penumbras, no Sí, había luz te va llevando a la eléctrica, imaginación. ¿no? O Sí, sea, ya ajá. tienes la imagen, es más, Sí, las voy a ajá. poner para que se ubiquen ahí ustedes también extraños y vivan con nosotros esa parte. Ok. En esa zona vivían indios moicanos, indios Pocomoke e incluso indios de Massachusetts, por eso también es el Ok. estado de Massachusetts ahí. Y bueno, justo ahí es donde se desarrolla la historia de las brujas de Salem, en donde alrededor de 20 casos de brujería y de 20 personas, casos. sí, de personas que fueron acusadas de brujería y que fallecieron por eso, y más de 200 personas inviciadas o ligadas con esto. Con los casos. Exacto. Ujú. Así es como llegamos al año de 1692, en donde Salem era una zona donde existían estas poblaciones. Por un lado era Salem Town, que Salem Town era, por decirte, la cabecera municipal de la zona, y estaba Salem Village, que era pues un ejido, vamos a ponerlo así, ¿no? Como un pueblito anexo, y Salem Town, que era ya como más grande, ¿no? Ok. Entonces, los habitantes de Salem Village, o sea, de la chiquita, estaban un poquito molestos con la gente de Salem Town porque
dependían demasiado de ellos, ¿no? Entonces, en Salem Town, por ser una ciudad grande, pues tenían muchos más recursos y eran más prósperos, ¿no? Tenían incluso sus propias iglesias, su propio gobierno civil, o sea, y todo y entonces dependía... todos les tenían que pedir como permiso para hacer cosas. Sí, toda la jurisdicción de Salem Village, o sea, de la chiquita, se veía en Salem Town. Entonces, mucho de lo que los molestaba era que como estas ciudades fueron, pues, pues creadas o colonizadas por los peregrinos, estaban bajo su religión, básicamente. Entonces, muchos de ellos, pues, bueno, no muchos de ellos, todos estaban obligados a ir a misa todos los domingos, asistir a su ritual. A su ritual de, ¿no?, domingo. Exactamente, a reunirse todos los domingos. Pero el tema es que ellos en Salem Village no tenían una iglesia, o sea, físicamente no. Tenían que ir cada domingo a Salem Town. Hiciera el clima que hiciera. Imagínate ese tema pantanoso, ¿no? Entonces, pues era pues muy molesto para ellos y además pues había que estar pidiéndoles permiso para todo, ¿no? Entonces había como que mucho pique entre ellos. Entonces llegó un punto en el que la presión de este pueblito con el pueblo más grande, pues llegó un punto en el que les permitieron tener su propio ministerio, ¿no? Su propia zona en donde ellos pudieran tener sus misas y pues, juntar al pueblo y, todo, ¿no? Y hacer lo que ellos... Sí. Ahí. Justo porque además eran un pueblo que no tenía tantos recursos y entonces pues tampoco es que tuvieran para pagarle al cura o bueno, no era el cura, el pastor, al pastor de la iglesia, ¿no? Y así pasaron por tres pastores que decían, bueno, es que no me pagas, pues me voy. ¿No? O sea, me voy a ir porque allá la comunidad le pagaba a los pastores para que ejercieran su profesión, ¿no? Y es así como ya vamos a hablar del reverendo Samuel Parris, que era un comerciante fracasado que venía de Londres y que había asistido a la Universidad de Harvard, o sea, pero no había terminado sus estudios. Entonces, él se sentía un poco fracasado en ese aspecto, ¿no? Y dicen que él tomó el tema de ser pastor peregrino como una opción de profesión. Por no poder desarrollarse en lo demás que él le gustaba, a lo mejor. Exactamente, entonces es como se trasladó de Boston, él vivía en Boston, a Salem Village, ¿sí? Al pueblito. Se llegó ahí con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, y además su sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres y que fueron asesinados por indios, ¿no? Como era una zona de indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba y su marido John Indian. Tú sabes que en esos tiempos pues era mucho el tema de los esclavos y claro, que eran afrodescendientes, etcétera, ¿no? Este pastor Parris era muy estricto con su familia. Tenía un carácter muy fuerte, muy desconfiado, era muy estricto, estaba muy obsesionado con el tema religioso, además no tenía buena relación con nadie de su familia. O sea, imagínate un pastor así súper clavado en su religión. Y que además pues no permitía que su familia conviviera así con mucha gente, ¿no? Era muy arrogante, tenía un carácter muy fuerte, pero además por lo mismo él se sentía muy señalado por sus vecinos y por la gente de la comunidad. O sea, él sentía que lo criticaban, él sentía como que estaba muy expuesto con ellos y eso lo hacía obsesionarse aún más con ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Perdónenme por el perrito, Entonces él estaba tan obsesionado, él decía, bueno, voy a hacer que me quieran, poniendo más estricto con el tema religioso, ¿no? Y así es como, obviamente, en los servicios dominicales que él ejercía, pues ya sabes que, bueno, se supone que se lee la palabra, etcétera, y dan su especie de sermones. Homilía, sí, sus sermones.
y sus sermones eran incendiarios, eran muy... ¿De qué hablaba? Hablaba de, obviamente, de las fuerzas del bien y el mal, ¿no? Pero es esta conjunción de sus sermones tan prepotentes empezó a provocar como una disputa entre Salem Village y Salem Town. O sea, como esa división, como que provocaba mucho la división y empezó a provocar un sentimiento en la gente en la que los malos, o sea, en que había maldad allá afuera y ellos tenían que protegerse. O sea, básicamente decían, nosotros estamos aquí bien en nuestro pueblo y allá afuera en Salem Town es corrupto, es como esta diabólico, película, es ¿cómo una se amenaza. llamaba? In the Woods. Ay, no la he visto. ¿No la has visto? No. Que les decían que fuera del bosque, que no podían salir porque había maldad. Ah, ok. Sí, y los tenían así, como contenidos ahí en la comunidad. Algo así. O sea, él les decía que esta comunidad, o sea, provocando esa disputa, como para tener una forma de tener más control. Exactamente. Y pues bueno, les hacía sentir que allá afuera había un mundo corrupto, un mundo diabólico, que estaba amenazando el bienestar de su comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, había muchos partidarios de Samuel Parrish que percibían a sus enemigos como nada más que malvados, o sea, que creían otras personas son malvadas, ¿no? Y así es como ese miedo que tenía todo el tiempo la comunidad, pues empezó a ser un punto de peligro, pues de peligro, de quiebre entre todas las personas. Sí, porque ya estaban como muy, como te digo, muy encerrados en su burbuja, así como dices de esta película, ¿no? Y bueno, esto también arrastrado de varias disputas que habían tenido también con los indios nativos americanos en esas zonas, ¿no? De hecho, de ahí es de donde nace el tema del Día de Acción de Gracias y todo, que son amigos y ya, se dan la mano, pero pues bueno, en realidad todos sabemos qué pasó después, ¿no? También ellos sentían que estaban amenazados por todos lados. O sea, de un lado los indios americanos, nativos americanos, queriendo raptarlos, queriendo quitarles sus tierras, y por otro lado este pueblo que estaba corrompido y que sentían que era diabólico, ¿no? Entonces, en ese contexto, imagínate que empieza a ver en 1692 la hija de Samuel Parrish, de este reverendo, y Betty, su hija Betty, y su sobrina Abigail empiezan a mostrar un comportamiento extraño. Se empiezan a arrastrar por el suelo, a esconderse debajo de los muebles, a contorsionarse, a gritar, a hablar, a lanzar objetos, maldiciones, a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos sin sentido, o sea, de repente. Y como dicen ellos, a tener comportamientos bestiales. O sea, de repente empiezan a tener estos episodios, ¿no? Y a falta de otra explicación, y tras ser examinados por un médico, fueron tachadas de que había brujería ahí, porque los peregrinos creen en la brujería, o sea, creen en las brujas. Sí, creen en las brujas. Entonces, o sea, sí era algo que lo tenían en sus textos, o sea, que sí creían en las brujas. Entonces ellos decían, no, esto es brujería, no lo podemos explicar, y esto es brujería, ¿no? Poco después de ese episodio, estas chavitas tenían entre 11 y 12 años, para que... O sea, no eran adultas. No eran adultos, pero ponte en ese contexto, o sea, tampoco eran niñas para ellos. No, y para ese tiempo donde el promedio de vida era 30 años, o sea, una cosa así. Entonces, ellas tenían entre 11 y 12 años. O sea, ya las podían casar en ese entonces. Entonces, poco después de eso, Ann Putman y Elizabeth Hubbard, y luego Mary Walcott y Mercy Lewis y Mary Warren, todas ellas eran amigas de la hija del reverendo y su sobrina,
comenzaron a mostrar esos mismos síntomas. Ah, caray. O sea, lo mismo. Ujú. Y Ann Putman, para ponerte también en un contexto, era hija de, digamos, una de las familias más ricas de Ujú. Salem Village. Contó que una vez estando en el bosque, luchó contra una bruja que quería decapitar. O ¿Será? sea, Ajá. pues bueno, estas niñas tenían estos episodios. ¿Y qué pasó? Bueno, que las estaba revisando el médico y el médico textualmente comentó lo siguiente. Ujú. No hay ningún tipo de problema físico que cause este comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Imagínate al doctor diciendo eso. Claro, y en ese tiempo y siendo parte de una familia tan puritana o tan religiosa. Así es, entonces imagínate, este contexto es como diagnosticaba William Griggs, que era el médico que de la comunidad, y que bueno, estas niñas estaban afectadas por estas dolencias, entre comillas, y entonces es cuando toda la población de Salem, incluido el reverendo, creían que las brujas habían causado esos comportamientos extraños. O sea, ellos creían... ¿Pero quiénes eran las brujas? O sea, ¿quiénes mencionaban que eran las brujas? Espérate, ahí voy. Porque justo dijeron, es que no lo podemos explicar. O sea, no sabemos de dónde sale esta maldición. Seguramente fueron brujas. Ok. Entonces, cuando Samuel Parrish le preguntó a su hija y a su sobrina que quién les había hecho ese maleficio, quién las estaba atormentando, nombraron a 3 mujeres. Okay. Sarah Wood, Sarah Osborne y Tituba, su esclava. La familia del reverendo. No. Acuérdate que Samuel Parrish es el reverendo. Él le preguntó a su hija y a su sobrina. Ah, ya. Ajá. ¿Sí? Ah, ya. Ajá. Tituba era su esclava. Su esclava, ajá. Sarah Wood y Sarah Osborne eran personas de la comunidad. Bueno, Tituba, que era su esclava doméstica, venía de como que de afrodescendientes, ¿no? Ok. Pero bueno, ahorita te voy a platicar un poquito más de ella. Obviamente, cuando las niñas comentan que fueron estas 3 mujeres, las brujas que las atormentaron, o que les lanzaron este maleficio, pues el pueblo se volcó contra ellas. Se sumió en un frenesí de cacería, o sea, vamos contra ellas. Sarah Wood era una mujer sin hogar. Ok. A menudo mendigaba y había sido acogida por Samuel Parrish para que, digamos, durante un breve periodo, o sea, le ayudaban, ¿no? Y hasta que él echó por conducta maliciosa e ingratitud. Sarah Osborne era una rica terrateniente que no había asistido a la iglesia en más de 3 años, alegando una enfermedad recurrente, lo que la convertía en una paria como a Sarah Wood. Entonces, ellas dos, en su caso, eran personas que, por un lado, Sarah Wood, pues había tenido ahí conflicto con esa familia, ¿no? Con la familia del reverendo. Y por el otro lado, Sarah Osborne no obedecía como los lineamientos. No iba a misa. O sea, tenían lana, pero no iba a misa. Entonces era como que no había mucho clic. Tituba era posiblemente de origen caribeño o africano, que había sido secuestrada, esclavizada y vendida a Samuel Parrish en Barbados, donde su familia tenía una plantación. Era esclava doméstica de la familia, cuidaba a sus hijos y solía entretenerlos con historias de fantasmas, cuentos de demonios y magia. Ah, pues de ahí tomaron que pudo haber sido porque ella, ¿no? Seguramente por el origen de Tituba, ella practicaba el vudú. Sí, seguramente. Seguramente, ¿no? sí. Por de dónde viene. Entonces a ella le gustaba contar historias misteriosas a sus hijas, a las hijas del reverendo, y obviamente a sus amigas que la iban a visitar, así como practicar viejos rituales vudú, porque pues esa era su religión. Sí. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación adolescente pues de Betty, las hijas, sí. de Betty y Abigail, ¿no? Un día, ellas fueron sorprendidas bailando desnudas en el bosque mientras Tituba realizaba
sobre el caldero rituales vudú. ¿Y qué dijeron? de las Que estaban Barbados. invocando al demonio. No, digamos que alguien las vio, no las identificó, Ujú. porque esto de que, es que yo vi brujas bailando en el bosque desnudas, Viene de ahí. habló, o sea, alguien dijo, Ajá. yo las vi, pero no las identificaron, o sea, no, las vieron de lejos. De lejos. Ajá. Exacto. Entonces, pues ellas estaban como jugando. Mucha gente dice que también estaban experimentando con su sexualidad, ¿no? Ujú. Entonces que también, pues pudieron haber sido varias Sí, cosas, varias ¿no? cosas. Ajá. Muy bien. Pues bueno, en febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictaminar el origen de estas posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, o sea, todo el pueblo estaba ahí, Ujú. se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Paris y su sobrina para que señalaran a las culpables. O sea, todo el pueblo se volcó para que hicieran presión y decir que fueron las otras personas. sí, o sea, querían Ajá. como que, ya sabes, ¿no? Ajá. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso al que le tuviera antipatía, ¿no? Entonces, mucha gente, o estos juicios, se señalan en la que tú me caes mal, tengo algo malo contra ti. Eres bruja. Eres bruja, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la primera acusada fue Tituba, que para salvarse de estas torturas, o sea, de que la Ujú. hicieran confesar como no sé, como bruja, y pues bueno, confesó públicamente que había visto al diablo en el bosque. Que a O sea, veces... pero de la presión que le hicieron, ¿o sí lo vio? O sea, ella para evitar que la torturaran, Ujú. o sea, porque ya la estaban presionando, ¿no? La primera a la que señalaron fue a ella. O sea, de Obviamente, cualquier forma le iban a hacer algo y Sí. evitó la tortura. sí, exactamente. Entonces ella dijo, sí, yo ya vi al diablo en el bosque, Ujú. y les comentó que a veces tomaba forma de un hombre muy alto con pelo negro, o un perro negro, o un cerdo. Y dice, he visto un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Betty y Abigail Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Wood están al servicio de Satanás. O sea, ella señaló a otras personas. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mar, según la aclaró ella misma. O sea, digamos que ya también ella Pues ya, empezó a lanzar sí, pues ya estaba ahí implicada y ya dijo, pues tú y tú y tú y tú también, ¿no? Exacto. Y fíjate, hubo algo bien chistoso que durante el juicio hicieron. Ujú. Uno de los métodos que usaban para confirmar que el esposo de ella, el otro esclavo, Ujú. había también practicado brujería, es que dos niñas fueran a tomar un brebaje que el marido hacía con harina de centeno, orina de bebé. ¿Orina de bebé? Sí, súper raro. Y se la dieran a beber a un perro para ver si el perro tenía los mismos síntomas que las niñas. ¿Eso para qué? Para comprobar que esa poción había sido la que les habían dado a esta chavita. ¿Pero qué te puede hacer harina de centeno más orina de bebé? O sea, es Ajá. como su brebaje. Ajá. No sé de dónde sacaron eso, pero que si el perro tenía este tipo de comportamientos, así como el de nosotros que anda aquí rondando, le podemos dar a Rocco el brebaje. que era muy probable que sí. O sea, era como la forma en la que iban a comprobar que ese brebaje había sido el que causó estos maleficios, ¿no? Ajá. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión. O sea, ya no la condenaron a la horca ni nada. Porque según la ley de los Pilgrims, si se declaraba, iba directo a prisión. No, o sea, ¿no? Si te encontraban que eras bruja, te mandaban a la horca. O sea, era muerte. Pero entonces, ¿por qué la mandaron ahí a la cárcel y no muerte? No sé, no hay como que una razón. Más bien fue como condenada a prisión, estuvo ahí 1 año, porque ella confesó. Y como confesó y señaló a otras personas, más, pues bueno, ya, ahora sí que agarraron a más gente, ¿no? Por su parte, Sarah Osborne y Sarah Wood, que eran las otras dos mujeres que señalaron a las niñas,
también habían sido acusadas, pero ellas como no aceptaron, o sea, no aceptaron estas acusaciones, fueron ahorcadas. A ellas sí las ahorcaron. Por no confesarse culpables. Por no confesarse culpables, a ellas sí las ahorcaron. Sin embargo, estas acusaciones de estas 3 mujeres solo fue el principio, porque como bien comentábamos, hubo más de 20 casos de muertes. ¿20 casos de muertes o de gente acusada de brujería? De gente acusada de brujería y por ende de muerte. Y más de 200 involucrados en todo esto. O sea, se terminó el pueblo. Casi. En marzo se acusó a más personas. 2 de ellas eran Martha Corey y Rebecca Nurse, que eran miembros de buena reputación de la iglesia. O sea, ellas sí eran como un miembro querido en la comunidad. Corey había cuestionado la validez de las acusaciones de las niñas, insinuando que mentían por motivos personales, por lo que se le acusó de bruja por negar la existencia de las brujas. O sea, a ella... O sea, ya todo. Tú eres bruja por todo. Sí, o sea, a ella la acusaron por no creer en las brujas. O sea, por insinuar que las niñas estaban mintiendo y que no existían las brujas. Por eso la condenaron. Su esposo, Giles Corey, murió en prisión mientras era torturado. Fue aplastado por pesas. Y él nunca confesó. Y lo torturaron y falleció por eso. Había otro reverendo que es de los reverendos que te digo que no les pagaron. Bueno, uno de ellos se quedó viviendo ahí, pero ya no era el reverendo. Bueno, a ese reverendo, George Burroughs, fue acusado también por la familia Putnam, que era la familia más adinerada que te digo de Ann Putnam, donde según Ann, la chavita, dijo: su espíritu apareció en mis sueños y me dice que es líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Wow. O sea, la chavita, incluso al reverendo lo acusaron de brujería. Otra aldeana, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro de los nombres de las brujas a Titu. O sea, ya todo el pueblo era brujo. Sí, es que es lo que te digo. O sea, ya ellos sentían por un lado que la amenaza de esta maldad allá afuera existía. Y luego, cuando empieza toda esta histeria colectiva de las brujas, es como, tú me caes mal, ella es bruja. Y empezaban a inventar todo esto, pero tú vas a preguntarte, ¿por qué creían tan fácil en la palabra de la gente, no? Ahorita vamos a ver por qué. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente de brujería. O sea, porque como esto de la brujería no era nuevo, o sea, era algo que existía en su comunidad. Entonces, pues también ya habían juzgado gente de brujería, pero no se había salido así de control. Y a esta mujer ya la habían declarado inocente 12 años antes, pero bueno, la volvieron a declarar culpable, ¿no? Cuyo pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. O sea... ahorita ya hubiera un montón de acusados de brujería. Ya sé. Otra persona que fue acusada de brujería fue Rebecca Nurse. El juez que la conocía muy bien, o sea, uno de los jueces la conoció muy bien, la declaró inocente. Pero la gente estaba tan ávida de que todo el mundo era bruja, que hubo una oleada de vandalismo y salvajismo en el pueblo, porque esta persona la declaró inocente y pues el pueblo consideraba lo contrario, y se tuvo que retractar y la mandaron a la horca. La condenaron y la mandaron a la horca, de inmediato, así. Nurse fue acusada por los Putnam, o sea, por estos ricos, que afirmaban que su espectro la acosaba. El uso de pruebas espectrales, que esto ahorita lo vamos a ver, se admitía en los tribunales,
ya que el concepto había sido abordado por el respetuoso teólogo puritano Hudson Mather. O sea, un teólogo de sus Biblia, no sé cómo se le diga, había comentado que si alguien comentaba que un espectro había venido a mí, que, o sea, estas pruebas espectrales tenían que tomarse como verdaderas. Por eso, o sea, estas pruebas consistían simplemente en aceptar que la palabra del acusador estaba por encima del acusado, así, básicamente. O sea, si yo decía, tú te me apareciste en un sueño y me acosaste y eres bruja. O sea, no había, y entonces ya te creía todo el mundo y ya. Y esto estaba en sus documentos. Entonces, por eso es que era tan fácil que la gente se acusara unas a otros con esas cosas, porque se tenía que ser así, ¿sí? O sea, no era como decir, como la señora que dijo, no, yo no creo que las niñas estén diciendo la verdad. Ah, bruja. ¿Sí? Sus condenas se exacerbaron más allá de la histeria, ¿no? Ya que hasta llegaron al punto en que 2 ancianas súper religiosas de muy buena brujas? Reputación llegaron a ser brujas. O sea, ya todo el mundo era un brujo ahí. Ok. Aunque de las pruebas espectrales se admitían en los tribunales, principalmente por el peso de la reputación de quien las escribió, empezó él mismo, el que escribió esta parte teológica de aceptar estas pruebas espectrales, porque en ese entonces todavía existía el hombre. Él empezó a reconocer que estaba yendo demasiado lejos. Ah, pues claro, o sea él sí dijo, soñé, creo que eres bruja. Creo que esto no está bien. Y pues bueno, muchos de los acusados también confesaron ser brujos con la esperanza de que tuvieran clemencia, de que no los... Pero aún así a la horca. No todos. No todos. Pero de la horca fueron alrededor de 20 casos. En mayo de 1693 se suspendieron los juicios y se concedieron indultos a los que seguían en la cárcel. Aunque esté bien documentado que 19 personas fueron ahorcadas, además, o sea, 19 ahorcadas más Jill Corey, que es el que murió torturado. Otros murieron en la cárcel a la espera de su juicio. Y además más de 200 vieron su reputación dañada y arruinada, ¿no? Por este tema, porque estuvieron acusados de brujería. Los acusados nunca tuvieron que rendir cuentas. Los acusadores, nunca tuvieron que rendir cuentas porque nadie dudaba de la realidad de las brujas y su poder para hacer daño, ni de Satanás, y su capacidad para engañar con el fin de destruir. Cuando se calmó la histeria, los acusadores siguieron con sus vidas como antes. O sea, los acusadores, mira, pues, yo no sé, ¿no? O sea, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Pocos años más tarde, los tribunales comenzaron a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem habían tenido bastantes irregularidades, obviamente. Y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. 3 años más tarde, Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajustados en la horca. Por echar mentiras. Lo hice engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre, el reverendo, y también Abigail Williams también se fue con ella, ¿no? 3 años más tarde, el Tribunal General decretó un día de ayuno y arrepentimiento por esos juicios, y los jueces que habían participado en toda esta histeria, también se arrepintieron públicamente y pidieron perdón a la comunidad. Y todas las personas que habían echado ya a la horca y a la hoguera, pues nomás pidieron perdón y ya. A partir de 1700, los familiares presentaron peticiones al gobierno colonial de Massachusetts, porque todavía era una colonia inglesa, de que se anularan todas las condenas, porque todavía había gente esperando sus juicios. O sea, no era como que... ya se había terminado. No. Ya. Entonces, en 1711, 22 personas fueron exoneradas y se autorizó una compensación económica. Esta pauta continuó durante 10 años más y, pues bueno,
ni siquiera hasta entonces exoneró a todos, y de hecho los nombres de todos los condenados no se aclararon hasta cuándo fue. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2001. ¿Cómo que hasta el 2001, desde 1600? Sí, o sea, la lista de toda la gente que estuvo así involucrada, condenada, ahorcada, en la hoguera, todo. Hasta el 2001 hubo un registro completo de todas las personas que estuvieron. ¿Y cuántas personas fueron? Pues los 200. Los 200. Y tantos. Los juicios de las brujas de Salem son uno de los acontecimientos más infames de este tipo, que ha generado una serie de mitos, ¿no? Mucha gente piensa, porque hay como esta historia de, quemaron a las brujas. Y no, ninguna bruja fue quemada, o sea, no quemaron a nadie. No quemaron a nadie. Todos se fueron a la horca, a excepción de esta persona que falleció torturado, ¿no? Todos fueron ahorcados. También se ha afirmado que estas personas las acusadas eran pobres o eran como que personas como que incomodaban a la comunidad, ¿no? Pero no, o sea, había de todos los estratos sociales del pueblo, o sea, desde ricas, ya te digo que dos ancianas ricas que eran religiosas, hasta sí, pues personas que vivían en la calle, pero todos, o sea, no era como así, todas las clases sociales. Incluso hasta 2 perros fueron acusados de brujería. ¿Por qué? No lo sé. ¿Perros acusados de brujería? Sí. Fíjate, George Burroughs, que era el otro reverendo que dimitió, que dijo, no, yo mejor, pues sí me quedo viviendo aquí, pero ya no de reverendo. Bueno, él fue acusado y condenado porque parecía poseer fuerza antinatural. Otra mujer fue condenada porque era capaz de caminar sobre las polvorientas calles de Salem Village sin ensuciarse la ropa. Ay, no inventes. Sí. Martha Corey, como ya se había dicho, fue ejecutada como bruja por negar la existencia de las brujas. O sea, súper loco. Ahora, son muchas las conjeturas que nos llevan a decir, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué pasó en Salem? Sí, o sea, sí. ¿No? Entonces, bueno, algunos autores han citado que eran los episodios que tenían estas niñas que eran epilepsia. O sea, que básicamente eran ataques de epilepsia, convulsiones y pues eso, ¿no? Otros han encontrado que era un origen tóxico, que se estaban intoxicando por el cornezuelo de centeno, que era una enfermedad conocida por generarse del cereal con el que elaboraban el pan y que lanzaba una toxina que era la ergotamina, que se deriva del LSD y el ácido lisérgico. O sea, que básicamente durante esta temporada en la que sucedió todo esto, el centeno se infectó de este cornezuelo y empezó a expedir estas ergotaminas y que pues hacían alucinar a la gente. Pero la mayoría de los estudiosos ven que la causa más probable de estos terribles acontecimientos fue la histeria colectiva, tal cual. Sí, claro. Como resultante de ese clima polarizante. Historia colectiva más fanatismo religioso, la educación. Toda la represión que tenían. Y pues sí, o sea, digamos que esa es como que la historia más o la razón más viable, ¿no? De que estaban viviendo en este capullo en el que sentían amenazas y cualquier cosa que estuviera fuera de su control. Sí, lo acusaban o lo sentían como amenaza. Exactamente, y pues como ellos tenían estas creencias de que existían las brujas, de que existían las maldiciones, pues fue muy fácil que se estellara la histeria colectiva y una cosa los llevó a la otra. Y nadie nunca sabrá qué lleva a estas muchachas a hacer estas acusaciones que desató el pánico. Sí. Pero pues también los colonos les creyeron, ¿no? Y así es como terminamos la historia de las brujas de Salem, Lupita. Y 200 personas que no sabemos nunca qué pasó con ellas, si eran inocentes o si qué tenían. No, pues de que eran inocentes, o sea, ¿no? Qué fuerte.
Sí, y todo esto, o sea, saltó porque uno de los ministros, uno de los jueces, o sea, que dijo, no, esto ya se está saliendo de control, o sea, ya como que incluso los mismos jueces estuvieron involucrados en esta historia colectiva, pero uno de ellos tuvo esa lucidez de decir, a ver, en la Biblia también dice que tenemos que comprobar que estos espíritus sean del bien o del mal. Ajá. Y como no había forma de comprobarlos, pues fue donde, ¿qué hacemos? Y escaló, o sea, ya escaló como a los tribunales más arriba y ya les dijeron, a ver, paren ahí ya. ¿Qué están haciendo? Sí, que los dejamos aquí con su... Ya sé. Les dimos chance de tener su iglesia. Y ustedes armaron ahí su desorden. Y hicieron sus cosas, sí. ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió en Las Brujas de Salem, que son súper famosas. Y que incluso me estabas platicando que... Sí, de la película ¿no? esta, ¿no? Que está inspirada como en la historia. Sí, la de película de Disney. De Disney, ajá. Sí, digo, no está tan sangrienta, no pasan como todas estas cosas, pero sí son 3 brujas hermanas que básicamente vienen como sí, pero ahí sí son brujas. Ajá, ahí ¿no? sí son brujas. Ellas digo, sí son acá brujas. no sabemos, sí. pero bueno. Así es, Lupita, como terminamos con Las Brujas de Salem. Y ustedes, extraños, si tienen más temas de sugerencia que nos quieran dar, por favor escríbanos en nuestras redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Déjennos por ahí sus likes, sus suscripciones, etcétera. Son gratis. No les vamos a cobrar nada. Y muchísimas gracias, Lupita. No, gracias a todos. Gracias por escucharnos. Suscríbanse a nuestros canales y hasta la próxima.